Saludos a todos, Héctor Ibáñez le habla en nuestro podcast Libros para Crecer. Y hoy vamos a comenzar una sección nueva dentro del podcast, que es del libro Estoicismo Cotidiano, del autor Ryan Holiday y Stephen Hussman. Este libro son 366 reflexiones sobre sabiduría, la perseverancia y el arte de vivir. Se basa mayormente en el estoicismo, que es una creencia, ¿verdad?, que viene de la época romana, de los emperadores romanos y de muchos filósofos romanos. Vamos a estar diariamente leyendo una reflexión. Van a ser bien breves. Y hoy, como comenzamos la serie, vamos a empezar del libro. De hecho, lo vamos a leer literalmente. No va a haber resumen, simplemente vamos a leer del libro. Y hoy vamos a comenzar con la introducción, ¿verdad? Hoy es 1 de noviembre del 2021. Vamos a comenzar con la introducción. Y luego en otro episodio hacemos el del 1 de noviembre, del día que corresponde a hoy. Y leo como sigue. Introducción. Los diarios privados de uno de los emperadores más importantes de Roma, las cartas personales de uno de los mejores dramaturgos y mediadores políticos más sabios de Roma, las clases de un antiguo esclavo y exiliado que se convirtió en un profesor influyente. Contra todo pronóstico, tras el paso de unos 2 milenios, estos documentos asombrosos sobreviven. ¿Qué dicen? ¿Podrían estas páginas antiguas y poco conocidas contener algo que realmente sea relevante para la vida moderna? La respuesta es sí. Contienen ejemplos de la sabiduría más admirable en la historia mundial. Estos documentos constituyen los fundamentos de lo que se conoce como estoicismo, una filosofía antigua que alguna vez fue una de las disciplinas civiles más populares en Occidente. La practicaron ricos y pobres, poderosos y desafortunados por igual, todos en busca de la buena vida. Sin embargo, en el transcurso de los siglos, el conocimiento de esta escuela de pensamiento, que alguna vez fue esencial para tantos, desapareció poco a poco. Salvo aquellos que aspiran a la sabiduría, el estoicismo es desconocido o malinterpretado. De hecho, sería difícil encontrar una palabra que haya sufrido tantas injusticias a mano del idioma como estoico. Para la persona promedio, esta forma de vida vigorosa, orientada a la acción y que cambia paradigma, se ha convertido en sinónimo de sin emoción. Dado que la mención de la filosofía aburre o pone nerviosa a la mayoría, en la superficie la filosofía estoica parece lo último que alguien quería aprender, mucho menos necesitar en su vida cotidiana. Qué destino tan triste por una escuela filosófica, la cual uno de sus críticos ocasionales, Arthur Schopenhauer, describía con estas palabras: la cumbre suprema a la que puede llegar el hombre con el mero uso de su razón. Nuestro objetivo en este libro es restablecer el estoicismo al lugar que le corresponde, como una herramienta necesaria para el control de uno mismo, para la constancia y la sabiduría. Algo útil para experimentar una vida plena, no un campo esotérico de estudios académicos. Sin duda, muchas de las grandes mentes de la historia no solo entendieron el estoicismo como lo que realmente es, sino que recurrieron a él. George Washington, Walt Whitman, Federico el Grande, Eugene Delacroix, Adam Smith, Immanuel Kant, Thomas Jefferson, Matthew Arnold, Ambrose Bierce, Theodore Roosevelt, William Alexander Percy, Ralph Waldo Emerson. Cada uno leyó, estudió, citó o admiró a los estoicos. Por su parte, los antiguos estoicos no eran unos apáticos. Los nombres que encontrarás en este libro, Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, corresponden respectivamente a un emperador romano, un antiguo esclavo que logró convertirse en un influyente profesor y amigo del emperador Adriano, y un famoso dramaturgo y consejero político. Existen otros estoicos como Catón el joven, quien fue un político admirado; Zenón, que fue un comerciante próspero, como varios estoicos; Cleantes, que fue un antiguo boxeador y trabajó acarreando agua para pagarse los estudios; Crisipo de Solos, quien fue un corredor de larga distancia, cuyos escritos se perdieron por completo, pero que contaba más de 70 libros; Musonio Rufo, que fue un profesor, entre otros. Hoy en día, sobre todo con la publicación reciente de El obstáculo es el camino, el estoicismo ha encontrado un público nuevo y diverso que incluye el equipo de entrenamiento de los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle, el rapero LL Cool J, a la presentadora Michelle Tafoya, así como a muchos atletas profesionales, directivos ejecutivos, inversionistas, artistas, empresarios y figuras políticas. ¿Qué han encontrado estos hombres y mujeres ejemplares en el estoicismo
que los demás no han sabido identificar? Muchísimo. Si bien con frecuencia los académicos consideran el estoicismo como una metodología anticuada de mínimo interés, han sido los principales actores del mundo quienes han descubierto que aporta la tan necesaria fortaleza y resistencia para sus vidas exigentes. Cuando el periodista y veterano de la guerra civil Ambrose Bierce le dijo a un joven escritor que estudiara a los estoicos le enseñaría cómo ser un invitado digno a la mesa de los dioses, o cuando el pintor Eugene Delacroix, famoso por su cuadro La libertad guiando al pueblo, dijo que el estoicismo era su religión reconfortante, hablaba por experiencia propia. Al igual que el coronel y valiente abolicionista Thomas Winterbourne Higginson, quien lideró el primer regimiento completamente negro en la guerra civil estadounidense y realizó una de las traducciones más memorables de Epicteto. El colono sureño y escritor William Alexander Percy, quien dirigió las labores de rescate durante la gran inundación de Mississippi en el 1927, tenía un punto de referencia único cuando dijo que el estoicismo, cuando todo está perdido, se recupera deprisa. Así como el escritor e inversionista Tim Ferriss, cuando mencionó que el estoicismo era el sistema operativo personal perfecto. Otros ejecutivos influyentes como Jonathan Newhouse, director ejecutivo de Conax International, han estado de acuerdo. Parece que el estoicismo está especialmente diseñado para el campo de batalla. En el 1965, el capitán James Stockdale, quien fuera condecorado con la medalla del honor, se lanzó en paracaídas desde su avión al que habían derribado mientras sobrevolaba Vietnam, en donde pasó media década de tortura y encarcelamiento. ¿Qué nombre mencionaba? El de Epicteto. Así como se dice que Federico el Grande cabalgó el campo de batallas con las obras de los estoicos en sus alforjas. También el antiguo general de Marina, comandante de la OTAN y actual secretario de Defensa de los Estados Unidos, el general James McDougall Mathis, llevaba las meditaciones de Marco Aurelio a sus despliegues en el Golfo Pérsico, Afganistán e Irak. De nuevo, no se trata de profesores, sino de profesionales activos que descubrieron que el estoicismo, como filosofía práctica, coincidía con sus objetivos de Grecia y la actualidad. El estoicismo fue una escuela de filosofía que fundó Zenón de Sitio a principios del siglo III a.C. Su nombre deriva del griego stoa, pórtico, porque ahí fue donde Zenón comenzó a dar clases. La filosofía manifiesta que la virtud son 4 virtudes fundamentales: el control de uno mismo, el valor y la sabiduría. Es la felicidad y que la causa de la mayoría de nuestros problemas radica en cómo percibimos las cosas, no en las cosas mismas. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar ni depender de nada, salvo de lo que Epicteto denominó libre albedrío, es decir, nuestra capacidad para emplear la razón para elegir cómo clasificarnos, respondemos y nos adaptamos a los sucesos externos. El estoicismo temprano se acerca mucho a una filosofía completa que otras escuelas antiguas cuyos nombres podrían resultar familiares: epicurismo, cinismo, platonismo, escepticismo. Sus partidarios abordaron varios temas, entre ellos la física, la lógica, la cosmología y mucho más. Una de las analogías preferidas de los estoicos para describir su filosofía era la de un campo fértil. La lógica era la reja protectora, la física era el campo y el cultivo que se producía era la ética o cómo vivir. No obstante, a medida que el estoicismo evolucionó, se centró primordialmente en 2 de estos temas, la lógica y la ética. El estoicismo se trasladó de Grecia a Roma y se convirtió en una disciplina más práctica para adaptarse a las vidas activas y pragmáticas de los romanos industriosos. Como Marco Aurelio observaría más tarde, debo a rústico no haberme desviado hacia la profusión de la sofística ni haber compuesto tratados teóricos o esas obras retóricas que tienden a la persuasión. Meditaciones 2 y 7 de Marco Aurelio. Por el contrario, él, junto con Epicteto y Séneca, se centraron en una serie de preguntas no tan distantes de lo que hoy en día seguimos planteándonos. ¿Cuál es la mejor manera de vivir? ¿Qué hago con mi enojo? ¿Cuáles son mis responsabilidades con el prójimo? ¿Le tengo miedo a la muerte? ¿Por qué? ¿Cómo hacerle frente a las dificultades? ¿Cómo lidiar con el éxito o el poder? No se trata de preguntas abstractas. En sus escritos, cartas o diarios personales y sus clases, los estoicos se esforzaron por trazar respuestas reales y factibles. Con el tiempo, formularon su trabajo en torno a una serie de ejercicios en 3 disciplinas fundamentales. La disciplina de la percepción, cómo vemos y percibimos el mundo que nos rodea. La disciplina de la acción, las decisiones y acciones que tomamos y con qué fin. La disciplina de la voluntad, cómo hacer frente a las cosas que no podemos cambiar
cómo desarrollar una opinión clara y convincente y cómo entender realmente nuestro lugar en el mundo. Los estoicos nos dicen que si controlamos nuestras percepciones encontraremos claridad mental. Si nuestras acciones son correctas y justas, encontraremos la sabiduría y la perspectiva para enfrentar cualquier obstáculo que se nos presente. También creía que al practicar estas disciplinas, así como al instruirlas a sus conciudadanos, podrían cultivar la resiliencia, la determinación e incluso la alegría. El estoicismo nació en el turbulento mundo antiguo, se centró en la naturaleza impredecible de la vida cotidiana y brindó herramientas prácticas para emplearlas a diario. Nuestro mundo moderno podría parecer radicalmente distinto, representado en el pórtico de Agora de Atenas o el Foro o las Cortes romanas. Sin embargo, los estoicos se esforzaron por recordar que no se enfrentaban a un panorama muy distinto que el de sus antepasados y que el futuro no alteraría radicalmente la naturaleza y el fin de la existencia humana. Como a los estoicos les gustaba decir, un día es todos los días y sigue siendo así, lo cual nos atrae al presente. Algunos estamos estresados, otros trabajando demasiado. Tal vez estés lidiando con dificultades de ser padre, con el caos de una nueva empresa, quizás ya seas exitoso y experimentando la responsabilidad del poder o la influencia. Enfrentas una adicción, estás enamorado, vas de una relación difícil a otra, te acercas a la vejez, disfrutas la destrucción propia de la juventud, estás ocupado y activo, te sientes aburridísimo. No importa cuál sea el caso, sin tomar en cuenta tu situación, la sabiduría de los estoicos te puede ayudar. De hecho, en muchos casos, han abordado ciertos temas en términos que parecen increíblemente modernos, y en eso nos enfocamos en este libro. Nos remitiremos directamente al canon estoico para representar una selección de los mejores pasajes de las tres figuras más importantes del estoicismo tardío: Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, así como algunas de las máximas de sus predecesores: Zenón, Cleante, Crisipo de Solos, Musonio Rufo y Hécatón. Para acompañar cada cita intentamos contar una historia, brindar un contexto y plantar una pregunta, dar pie a un ejercicio, explicar la perspectiva del estoico a quien pertenece para que entiendas con mayor profundidad la respuesta que estás buscando. Las obras de los estoicos siempre se han mantenido interesantes y vigentes, sin importar el devenir histórico ni el flujo de su popularidad. No fue una intención alterarlas o modernizarlas en este libro. En ese sentido hay muchas traducciones excelentes. En cambio, quisimos organizar y presentar la vasta colección de sabiduría estoica de la forma más dirigible, accesible y coherente posible. Es viable y aconsejable consultar las obras originales de los estoicos en su totalidad. Mientras tanto, para el lector ocupado y activo hemos intentado producir un devocionario práctico y directo como los filósofos en cuestión. Y de acuerdo con la tradición estoica, hemos añadido material para estimular y facilitar el planteamiento de las preguntas trascendentales. Los estoicos fueron pioneros de los rituales matutinos y nocturnos, preparación por la mañana y reflexión por la tarde. Hemos escrito este libro para que sea útil en ambos casos. Contiene una meditación diaria para todos los días del año, así como una adicional para los años bisiestos. Si lo deseas, puedes utilizar también un cuaderno para articular tus ideas y reacciones, tal como los estoicos acostumbraban. El objetivo de este enfoque práctico de la filosofía es ayudarte a vivir una vida mejor. Esperamos que no haya una sola palabra en este libro que no pueda ni deba, parafraseando a Séneca, convertirse en una obra. Con ese fin presentamos este libro. Y hoy comenzamos, para ver si lo podemos hacer diario, este libro lo vamos a leer, como les dije, literalmente, y para ayudarnos a reflexionar todos los días a base de la filosofía estoica. Estoicismo cotidiano, Ryan Holiday y Stephen Hausman. Nada, esto es todo por este capítulo. Dios los bendiga y nos escuchamos en los comentarios o en el próximo capítulo de este podcast y esta nueva sección que se llamará Estoicismo cotidiano. Buenos días, buenas noches si me están oyendo de noche. Dios los cuide y bendiciones a todos. Bye.